Un grano de mostaza por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero. Amigos, hoy quiero hablar sobre el ser católico. A veces se usa la expresión, la hemos oído tantas veces, ¿no? Yo soy católico a mi manera. Bueno, eso en verdad no existe. Yo puedo ser un mal católico, puedo tener dudas, puedo tener no estar en plena comunión, pero me llamo eso que no estoy en plena comunión. Pero ser católico tiene una definición. Yo lo puedo decir, yo soy de Nacional, soy hincha de un cuadro que tiene una camiseta a rayas negras y amarillas, bueno, que tiene un nombre de un lugar, de una estación de ferrocarril, etc. No es eso, tiene una definición. Así que cuando digo yo ser católico, es que creo en Jesucristo, en la comunión de la Iglesia Católica, que es real y concreta. Y esa comunión tiene como distintos niveles. En primer lugar, la comunión de fe. Yo creo todo lo que cree la Iglesia Católica. Hay que entender bien, la Iglesia Católica es inteligente y sabia. Todo lo que diga algún católico, ni siquiera todo lo que diga el Papa, es objeto de fe. Parece que le gusta un cuadro de tenis, un jugador de tenis, el Papa es tenista, no quiere decir que yo tenga que pensar que ese es el mejor jugador de tenis, ¿no? Y dejando esas trivialidades, en la Iglesia se sabe que hay cosas que son de fe y hacen a la comunión, si uno queda fuera de la comunión de la Iglesia, y hay cosas que son pensamientos, que son cercanos a la fe, y otros son predicaciones, y otros son totalmente, ya digo, opinables, y además ligados a juicios circunstanciales. Si nos decían en su momento que había que obedecer, o sea, al rey de España, que era nuestro rey, bueno, eso de facto lo que cree la Iglesia, que sí, en principio Dios ha querido que la humanidad esté gobernada, o sea, forme pueblos y tenga gobernantes. El modo como se eligen, eso lo ha dejado a los hombres y depende de las costumbres, hoy decimos de las constituciones de los pueblos, ¿no? En eso no se mete la Iglesia. Y de hecho, sí, yo hoy tengo que le debo una obediencia de acuerdo al pacto social, al presidente de la República, a las instituciones de nuestra República, lo cual no quiere decir ni que esté de acuerdo en todo ni que todo sea justo. Pero, en fin, no, lo que yo sí no puedo decir, yo todo por mi cuenta, no me importa la sociedad y cómo, eso sí va contra una cuestión moral, tampoco va a lo central. Yo digo, la fe de la Iglesia, la cual, digo, supone también aceptar la predicación de la Iglesia. Nosotros creemos en Jesucristo, según Él se ha revelado, y la que sostiene, la que comunica la revelación en la Iglesia, que incluye, por cierto, las Sagradas Escrituras. ¿Quién nos dice que esos libros son palabra de Dios, sino la Iglesia? Bueno, así que de la Iglesia, y a su vez la Iglesia está sometida a la fe de la Escritura y de la tradición, o sea, de cómo la ha recibido, la ha entendido la Iglesia Católica. También con tradición hay que distinguir, no es la tradición folclórica de una música, puede ser de un modo de vestirse. No todo lo que se transmite con tradición es tradición en sentido fuerte. O sea que la Iglesia lo transmite como que esto vino de Jesucristo. Pero San Pablo ya mismo dice, esto lo he recibido del Señor. Y otras cosas dice, esta es mi opinión, me parece que es digna de ser escuchada porque algo entiendo, pero así que distingue, la Iglesia también distingue, también va profundizando, y lo que cree la Iglesia, lo que entra en la fe de la Iglesia, en primer lugar, es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el Hijo Eterno, que toma carne de María de Virgen, muerto y resucitado, glorioso junto al Padre, que está con la Iglesia como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Por creer la divinidad de Jesucristo, el Hijo, creemos en la Santísima Trinidad.
en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso en el credo es propiamente la fe en el único Dios, el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, pero enseguida el Espíritu Santo viene y creo en la Santa Iglesia Católica, o creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. O sea que en el acto de fe con que yo me adhiero como católico, como yo me adhiero a Dios, entra la fe en la Iglesia. Repito, ahí hay que ver precisamente en qué. En la iglesia concreta, no es una iglesia, o sea que creemos que Jesucristo, el Señor, que fundó esta iglesia, la Iglesia Católica, al llamar a los apóstoles, al darle su ministerio, al darle el Espíritu Santo, y eso para los siglos. Por lo tanto, hay una constitución de la iglesia que sí, que entra en la fe, o sea que es el episcopado como sucesor de los apóstoles, y con la misión de guardar la fe, de celebrar, dar la santificación por los sacramentos y de unificar, porque es un pueblo, Cristo hizo un pueblo, el pueblo del Mesías, y es la iglesia. Y en esa unificación que hace cada obispo en la iglesia local, Montevideo, y es un único episcopado, un único colegio. Yo sé que no que cada uno tiene un pedacito de la sucesión apostólica, cada obispo la tiene toda. Y esa unión de todo el episcopado se vive también humanamente en el obispo de Roma, en la iglesia de Roma que preside, y en el obispo de Roma que es el Papa. También eso entra en la fe católica, que Cristo lo quiso así. Nosotros vemos en la Escritura como el lugar especial que le da a Pedro, siempre es el primero de todas las listas. Jesús lo pone, le dice, sobre la confesión de Pedro edificaré mi iglesia, y bueno, y que luego tendrá que sostener en la fe a los hermanos, y que ese ministerio de Pedro se continúa en el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, que la iglesia es histórica, va tomando formas. Entonces, eso es esencial que tiene, no, está en el tiempo, habla lenguas distintas, por ejemplo, las lenguas van cambiando, digo, las personas también, hay muchas costumbres que cambian, va agarrando distintas estructuras, y así que hoy la iglesia está en todos los pueblos, y bueno, y tienen, no sé, no me acuerdo, 4 o 5 mil diócesis con sus obispos, mantener una cierta unidad de esos 5.000 obispos no es igual cuando la iglesia era solo el Mediterráneo, que por otra parte se hacía por cartas y otros medios, o sea que va adquiriendo formas esa comunión para que sea real, y ese gobierno, esa comunión no simplemente es afectiva, es en la fe, la esperanza y la caridad, pero es también de gobierno, es un pueblo. Por lo tanto, entra también en la fe católica, en el ser católico, la obediencia al obispo y la obediencia al Papa, es lo que corresponde. Te digo, si el Papa me manda, no lo va a hacer, ¿no? Pues si me manda, si me manda algo malo, no lo tengo que obedecer. Y por otra parte, si me manda, bueno, no sé, ser de un club tampoco. Pero porque la comunión ya está en las Sagradas Escrituras. Pablo dice que tiene autoridad. Hay un problema en Antioquía entre judíos y gentiles, y se reúnen los apóstoles, los ancianos en Jerusalén y dictaminan, porque es un pueblo. Jesucristo no dejó una religión en el aire, sino un pueblo orgánico. Por eso nuestra fe en la iglesia, una, santa, católica y apostólica. La catolicidad, pues ser católico es creer en la iglesia, creer en todo lo que ella cree, y ahí los católicos por eso tenemos que estudiar la fe. Hay cosas que son más directamente claras, con las que yo dije, el fundamento, Cristo, su divinidad, su humanidad, su obra, la Trinidad, pero también hay, yo digo, la fe en la iglesia, en el episcopado, en el papado, el querer vivir esa comunión, ya digo que es de obediencia, pero también es afectiva, es hermano mío de un modo singular el otro católico. Y la iglesia se realiza plenamente esa comunión en la Eucaristía, por eso está unido
a lo católico la celebración de la misa y de la misa dominical, ya de los tiempos apostólicos, lo vamos a encontrar en las Escrituras. El día, la Iglesia cambia de día, el día sagrado y de descanso de los judíos, de todos judíos de origen, era el sábado. La Iglesia pasa a ser el domingo, porque es el primer día de la creación y es el día que Jesús resucitó, que se manifestó como Señor y por lo tanto que le reconocemos que vive y reina en los cielos y es cabeza de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia es Él, no es el Papa, no es el obispo. El Papa y el obispo son instrumentos de Cristo cabeza y a través de ellos vivimos, bueno, humanamente en el tiempo y en el espacio la comunión con el Papa. Ser católico pide amar a la Iglesia. Nosotros tenemos que trabajarlo, porque como hay todo un... Bueno, siempre la Iglesia ha tenido su forma de persecución. Tenemos nuestros pecados, tenemos lo que nosotros afeamos. La Iglesia no es santa y pecadora, la Iglesia es santa. La Iglesia es la cabeza, Cristo y el Espíritu Santo, la fe que es santa, los sacramentos que son santos, da el perdón de los pecados y da la santidad. Pero los miembros de la Iglesia, que no son iguales, porque la Iglesia no es solamente la suma, es más que eso, incluye a Cristo, la cabeza, y al Espíritu Santo. Los miembros de la Iglesia podemos, y de hecho la mayoría pecamos, unos más graves, otros menos, ¿no? Dios, cuando quiere, muestra unos santos plenos, y por supuesto la llena de gracia, la Virgen María, que es la imagen más perfecta de la Iglesia Santa. Pero ya digo, en esta Iglesia pues hemos de vivir la comunión, la obediencia. Ella nos indica el camino. Jesús a los apóstoles los deja. Jesús les dice: vayan y bauticen y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hagamos el acto de fe, del regalo, del don de Dios, que nos ha llamado a la fe católica, al bautismo, a la confirmación y a la vida de ser católico. Pidámosles la gracia de responder al llamado, a la vocación, a la santidad que tenemos en la Iglesia. Crezcamos en la comunión entre nosotros, en la comunión en la Eucaristía, en la unidad de la Iglesia y en la comunión con el obispo, con el Papa, y asumamos la misión de dar testimonio de que Cristo por la Iglesia anuncia su Evangelio y llama a la plenitud de vida en la Iglesia.